Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y disfrutar las bendiciones que a usted y a mí nos tiene preparados desde antes que usted y yo naciéramos. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Payaco, Lanco, Mafil, San José de la Mariquina, Antilhue y también Valdivia, la ciudad de Valdivia. Y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido al entrar escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Oh.
como siempre, esta mañana tengo el gozo, la bendición de presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor misionero brasileño Jefferson dos Santos, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. O Portas Abertas, ¿cierto? Portas abertas. Amém, pastor. Deus lhe bendiga a todos nossos amigos, irmãos, que está certamente vendo este programa Portas Abertas. E quero dizer que é um prazer imenso estar aqui uma vez mais junto com você, pastor. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación una vez más, Pastor Jefferson, porque su testimonio fue muy interesante para muchas personas porque nos escribieron y nos mandaron correos y por eso repetimos sus entrevistas. Pero ahora de nuevo vamos a ir con una nueva entrevista. Para los que no se recuerdan, pastor, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Amém, pastor. Me sinto muito honrado, bendecido por Deus e agradecido. Eu sempre digo que um dos maiores motivos de hoje estar em meu terceiro país, fazendo a obra do Senhor, esse chamado missioneiro como implantador de igreja, é a gratidão por la qual Deus, sua infinita misericórdia e seu amor, de haver me resgatado, me sacado, arrancado do estado e da vida, ou se poderia assim dizer vida, não? Então, me sinto feliz e agradecido a Deus, porque através de um adolescente, um ninho de apenas 14 anos, foi capaz de dizer para mim e mostrar para mim que eu poderia ser amado e que alguém me amava. Então, quando esse ninho chegou um dia no lugar de trabalho onde eu estava trabalhando, e era mais ou menos um horário de descanso, porque o horário de onde havia mais pessoas, mais movimento, assim decimos, era a manhã, e à tarde parava um pouco para descansar. E de repente chega este ninho chamado Antônio, nunca puedo olvidar dele, meio rubio, com pelito assim ao lado. E esse ninho chega para mim, golpeia as mãos, diz: olha, buenas tardes, Jesus te ama. Então, quando esse ninho me disse para mim que Jesus me amava, era impossível de crer, porque se alguém conhecer meu estado passado, conhecesse minha vida, um ninho que foi criado sem padre, um ninho que vivia em las calles, um ninho que não tinha lugar, muitas das vezes para dormir, não tinha esperança. Pelo contrário, a única coisa que eu tinha em meu coração nada mais era de que ressentimento e culpa, desprezo, porque era a condição e o estado de vida que eu vivia. Mas imagine você como eu poderia crer que Jesus poderia amar a alguém como eu. Como eu poderia crer que alguém como eu poderia ser amado por alguém. Então, de repente, esse ninho me disse: mira, Jesus te ama. E eu disse: sabe que não, eu creio que Jesus pode amar alguém como eu. E sabe que esse ninho seguiu insistindo. E no próximo sábado, ele voltou novamente, golpeou as mãos e disse: Jesus te ama e eu também te amo. Então, para mim, era algo meio raro, não lograva compreender e entender como alguém pudera não só dizer que Jesus me amava, e que outro homem era capaz de amar a outro homem, né? Então, eu não entendia neste momento, porque eu tinha outro conceito do que era amor, principalmente de um homem e de alguém que eu não lo conhecia e que tuvo em dizer-me que Jesus me amava e que ele também. Bueno, nesse momento, é verdade que foi um momento um pouco de burla para meus companheiros que estavam aí, e porque dizia: mira, e dava outro sentido, porque esse adolescente de 14 anos dizia que me amava e que Jesus me amava.
Então, se eu perguntei, eu disse, olha, por causa das burlas e também por não aceitar que Cristo poder amar alguém como eu pedi a este niño que, por favor, nunca mais viera a dizer-me isto e que, por favor, que queria ele para deixar-me em paz. E esse niño disse, mira, eu te deixo em paz se tu for a minha igreja, se tu me visitar o lugar onde eu me congrego. Então, eu disse já. E sabe que ele volvió a terceira vez e me dijo, mira, Jesús te ama y yo también te amo. Pero yo lo que más quería, la verdad, ya era pegar a este niño, quería golpearlo, porque no aceptaba la burla de mis compañeros y tampoco que otro hombre dijera que me amaba. Entonces, de repente, este niño llega para mí otra vez y dice, mira, Jesús te ama, yo te amo. Y yo dije, mira, ¿qué quieres que yo haga para que tu me deje em paz? E ele disse, mira, venga a minha igreja, venga ao lugar onde eu me congrego, ao templo que me congrego. E justamente nesse dia que ele me invitou e que eu hice o compromisso com ele, era um dia que tinha uma festa tradicional como el 18 aqui, não? Como el 18 já havia uma festa também assim em Brasil. E eu, neste dia, não fui ao compromisso com ele, pelo contrário, fui à la festa. E o mais interessante, o que eu admiro de Deus, pastor Eli, o que admiro, amigo, hermana, eu admiro a Deus. Talvez algumas pessoas não possam crer em Deus, porque não tiveram aún a experiência que eu tive com Deus, não tiveram o relacionamento com Deus. Então, eu não só creio em Deus de ouvir, não só creio em Deus porque leio a Bíblia solamente, sino creio porque he vivido experiências personais com Deus. Eu puedo dar fé de la existência, del poder e del amor de Deus. Porque se alguém pudera volver alguns anos allá em minha infância, e lugar onde eu vivia, e ver o que Deus hizo em minha vida, aí sim eles poderiam dar fé e dizer, não, realmente Deus existe. Então, quando eu fui nesta festa, e quando eu estava aí, no melhor momento, de repente alguém golpeia minha espalda. E quando alguém golpeia e miro para trás, quem estava allá? Este niño, este adolescente que me havia dito que Jesus me ama. Então, eu mirei para ele e disse, mira, verdadeiramente tu não eres cristiano, porque mira o lugar onde tu está. Pero mira que tremendo. Ele disse, não, eu não vim para a festa. Eu vim aqui porque Deus me dijo que tu estava aqui e que aqui não era tu lugar. E naquele momento eu me quedei assim, admirado. E eu disse, como poderia estar sucedendo isto? E no outro dia, eu fui ao templo, lugar onde ele congregava. E assim me senti um pouco raro, porque nunca havia entrado. E muitas vezes as pessoas, quando chegam lá, a primeira vez em um templo, em uma igreja, as pessoas se sentem um pouco estranhos, se sentem um pouco que não está em seu ambiente, não é verdade? Então, para mim, todos me miravam, né? Então, eu sentei e quando escutei um menino de 5 anos cantando ao Senhor, e ele cantava um passagem que relata ali no livro de Êxodo, quando os hebreus, quando o povo de Deus saía do Egito e estava no processo por el deserto. Então, esse niño, ele cantava esse trecho e esse passagem, e o que hizo neste momento foi me transportar exatamente aquilo que eu nunca havia leído, pero parecia que eu havia vivido aquela experiência junto com aquele povo. E eu larguei a chorar, porque hacía muitos anos que eu não sabia o que era chorar, porque tinha um coração endurecido, tinha ressentimento em meu coração. Então, naquele momento que eu escutei este niño cantar ao Senhor, e cantando exatamente um passagem relatando o que Deus havia hecho num pueblo, el maravilhoso, el extraordinário que Deus havia hecho no pueblo de Israel, quando Deus estava arrancando eles da esclavitud, estava sacando do lugar onde o inimigo o escravizava, e o Senhor estava dando a liberdade para eles. Então, naquele momento, quedei tão maravilhado e larguei a chorar tanto que não podia me controlar. E quando o pastor perguntou quem queria aceitar
el Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor de sua vida, eu di um salto naquele momento e aceptando a Cristo. Então, pastor, daquele momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está nos escutando, que está vendo este programa, naquele momento minha vida cambiou. Porque o mais importante não era o processo externo, mas sim, para mim, o mais importante é o que Deus estava sendo em meu coração, em meu interior. Porque naquele momento eu encontrei sentido para a vida. Naquele momento, o Senhor me deu uma razão para viver. Eu comecei a entender o porquê Deus me havia criado e que eu era o resultado, o desenho do coração de Deus, aquilo que um dia Deus havia sonhado, aquilo que um dia Deus havia desejado e que Deus havia dibujado em seu coração, desenhado em seu coração. Então, eu comecei, aquele ressentimento que eu tinha por minha madre e por meu padre, cambiou agora em gratidão, porque eu comecei a agradecer a Deus por a vida de minha madre, porque eu la culpava por tudo. Então, eu comecei a agradecer a Deus, dizer, Senhor, graças, porque minha mamã, meu papá, aunque eu não lo conozco bem a meu papá, aunque ele não me criou, aunque eu passei por todas essas adversidades, aunque muitas vezes fui humilhado, não tive o que comer, aunque um homem me pegava todos os dias às 3 da manhã, todos os dias, e eu não tinha quem me defendia, pero agora eu entendo, Senhor, o processo que o Senhor permitiu eu passar. É por isso que hoje eu entendo que estou em outras nações, implantando não somente igreja, senão também ajudando pessoas a entender que há um Deus que pode cambiar sua vida, há um Deus que pode restaurar sua vida, há um Deus que pode dar um novo sentido para a vida destas pessoas, como Deus deu para a minha vida. Então, aquele ressentimento agora se transformou em perdão, em amor, em gratidão. Então, eu quando disse a minha mamã, graças, porque tu foi um instrumento de Deus para me trazer a este mundo com um propósito divino. Quando um dia, depois com 23, 24 anos, que vi meu padre, lo corri assim e lhe dei um abraço e disse, papá, graças, porque você me trajo a este mundo, porque você foi o instrumento que Deus usou para trazer-me a seu projeto, para trazer a lo que Deus tinha para minha vida. Então, eu sou agradecido a Deus, porque Deus pôs uma adolescente de 14 anos que não teve vergonha de abrir sua boca e dizer que Jesus me amava. Esta semilla, esta palavra de amor foi suficientemente para cambiar lo que a medicina, lo que a psicologia, lo que nada poderia cambiar. E vou dizer algo muito interessante. Eu pedia que me chegasse os dias verde, porque eram os momentos que eu tinha de alegria, pero também eu pedia que nunca chegasse lunes, porque volvia minha tristeza, o vazio, e esse eu tentava llenar com o álcool, salindo, peleando nas calles. Era a única forma que eu creia que podia llenar esse espaço em meu coração. Tomando todos os dias, o que trabalhava era para tomar, e de repente conhecer a este Jesus tão maravilhoso, esse Jesus que verdadeiramente mostrou e revelou que me amava. Deus me dando uma família, dando um ministério, hoje em meu terceiro país, predicando e anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, isso foi o que Deus hizo por minha vida, e sei que Deus pode fazer por tu vida também, desde quando tu deste lugar para que Ele possa entrar em tu coração e a ser morada em tu coração. Eu te dou minha palavra, eu te garantizo em nome do Senhor Jesus, que Cristo Jesus, Ele pode cambiar tu vida, que Cristo Jesus pode te dar esperança, que Cristo Jesus pode marcar um antes e um depois, que Cristo Jesus pode cambiar a tua história e que Cristo pode fazer algo novo por ti. Talvez tu diga neste dia, não tenho esperança, talvez tu diga, já não há mais solução para mim, sabe que eu vivi nas casas, isso, pero sim, Deus pode fazer em nome de Cristo Jesus. Que Deus te bendiga,
de uma forma muito especial, em nome de Cristo. Amén. Hermano Pastor Jefferson, para nuestro público televidente, vamos a decir que Dios tiene tres clases de amor: el filial, el eros y el ágape o agape, ¿cierto? Para que no se confunda nuestro público televidente. Tres clases de amor: el filial, el eros y el ágape o agape. ¿Ya? Amém. Pastor, E lá muchas no futuro, gracias. Vamos a ir ahora a otra preguntita, porque nos extendimos mucho en su forma como Cristo apareció en su vida. Pero ahora, ¿cómo siente el llamado vocacional a las misiones? amém. Eu volto, pastor, a dizer que tudo começou através desse sentimento da gratidão, né? Eu de haver visto e sentido, vivenciado o que Deus havia hecho em minha vida, então eu também senti com esse sentimento de ser grato a Deus, e não somente de palavras, senão que eu queria ser algo que realmente pudesse marcar uma diferença, que pudesse realmente demonstrar para Deus que eu queria ser grato por este amor e por o que Ele havia hecho em minha vida. Então, isso, Senhor, a partir do momento que eu comecei a dar meus primeiros passos no Evangelho, o Senhor foi ponendo em meu coração esse amor por las almas e também esse sentimento de fazer algo também prós do reino de Deus. E daí foi que eu fui alimentando, pastor, e o Espírito Santo de Deus também foi alimentando em meu coração o desejo de poder ajudar outras pessoas através da palavra do Senhor, levando as boas novas, levando a palavra de transformação e de cambio. E através desse sentimento que foi o início e o que Deus pôs esta vocação em meu coração. Eu nunca, na verdade, nunca pus em primeiro lugar de ser um pastor, de ter um título que me honra muito, de ser missioneiro, senão em querer servir ao Senhor, de ser grato a Ele. Então, se eu passei por esse processo que Deus primeiro trabalhou em meu coração, e eu também tive que demonstrar a Deus que eu estava interessado em trabalhar no reino do Senhor, de trabalhar em seu reino e de atender em la obediência ao chamado de Deus, porque Deus também pôs este chamado em meu coração. Dentro deste processo de conversão, Deus pôs em meu coração esse chamado. E eu prontamente falei com meu pastor, na época era meu pastor Valmar, estava me pastoreando, um pastor que eu amo muito, não só como meu pastor, como amigo, como irmão, como padre espiritual. E o pastor Valmar, comecei com ele, disse para ele que tinha esse desejo no meu coração, e ele disse que isso Deus estava confirmando, porque também em seu coração ele havia sentido isso. Daí fui enviado à escola de missão missioneira, onde passei praticamente um ano no sistema de internato, aí aprendendo sobre as missões, né? E depois disto, regressei à minha província, à minha igreja. Com 4 meses fui enviado solteiro, fui enviado ao país de Argentina, onde tive 5, 6 anos por aí, onde conheci minha esposa, me casei, e em seguida Deus me mandou aqui para Chile, onde estamos atualmente, creio que 8 anos servindo o Senhor Jesus. Então, esse foi o processo do chamado, né? Pero houve uma renúncia, eu tive que renunciar. Eu, nesse processo, eu era um microempresário, né? Trabalhava e, através disso também, por um acidente que havia sofrido, ganhava uma ajuda, não sei como diz, do governo, e então estava muito bem economicamente, ou começando está bem economicamente numa empresa, e tive que renunciar para atender o chamado de Deus, a convicção e também o sentimento de gratidão, de agradecer a Deus por lo que Ele havia hecho em minha vida. Lindo, pero usted tuvo que renunciar a todo su confort que tenía en Brasil para venir a las misiones, ¿verdad? Porque la iglesia Correcto, no le pastor. respaldó económicamente.
Correcto, pastor. Yo tuve que renunciar la familia, el bienestar, né? El calor, na verdade, aqui em Chile hace muito frio no inverno, tuve que renunciar a tudo isto para poder atender el chamado. Claro que com o pastor Valmar, quando estava pastoreando, sendo presidente desta igreja, ele nos mantuvo aí economicamente, o aporte espiritual, a cobertura espiritual e econômica. Claro que depois de entrar outro pastor, ele não quis mais as missões internacionais e nos cortou esse vínculo financeiro, né, e espiritual, pero nós, porque teníamos a convicção do chamado, independente desse vínculo financeiro ou não, nós seguimos haciendo a obra do Senhor Jesus. Amén. Cuando uno trabaja para el Señor, Pastor Jefferson, el Señor trabaja para uno. Y eso lo tiene Amén. que entender nuestro público televidente, porque generalmente todos están preocupados de lo urgente. Urgente tienen que trabajar, urgente tienen que comprar, urgente tienen... Todo es urgente, pero despreocupan lo importante. Y lo importante es recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Pastor Jefferson, muchas gracias. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción, pero antes quiero decirle de que el próximo sábado vamos a estar con usted nuevamente para seguirle sacando toda la información que tiene de lo que Dios ha hecho con usted aquí en la tierra. Amén. Vamos a lo prometido. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana vamos a ir al último libro y al último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 del verso 7 al 16 dice así la palabra de Dios. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de aquel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Jesús, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, estarán fuera. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En dos oportunidades en esta lectura bíblica encontramos que Jesús reitera su venida. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Y en el otro dice, he aquí, en el verso 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano y hermana, amigo y amiga, tenemos que tener en cuenta que más de 600 veces Jesús habló de que Él vuelve por nosotros, por su iglesia. Porque aquí Él habla de que Él vendrá por las iglesias. Y las iglesias son usted y yo que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador personal. Eso es la iglesia. Generalmente el mundo y también muchos cristianos dicen, voy a la iglesia. No, vamos al templo donde se reúne la iglesia. Y donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él está en medio. Por lo tanto, lo que viene a buscar el Señor son usted y yo que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Los templos o donde se reunían las iglesias quedarán aquí, porque nada de eso entrará en el reino de los cielos, sino solamente nosotros
que hemos lavado las ropas, nuestro cuerpo, nuestra vida, con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús que nos lavó y nos limpió de todo pecado. Y dice, aquí yo vengo pronto en el verso 12, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es muy concordante con lo que escribió el apóstol Pablo, que fue escogido por Dios para traer el mensaje a nosotros, a los gentiles, porque eran antes los judíos y los gentiles. Y por eso ellos dicen que los perros estarán afuera, dice, ¿ya? Los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama la mentira. Eso era una característica del vulgo judío para referirse a los gentiles, a nosotros, que no éramos parte del redil de Dios, en este caso, y de Jesucristo, nuestro Salvador. Los judíos pensaban que eran ellos nomás. Pero siguiendo con la enseñanza de esta mañana, Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, usted y yo tenemos un galardón que no lo hemos visto, pero por fe lo podemos creer. Y esto es muy importante, el creer con fe. Porque muchos dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en la Trinidad, pero no hacen lo que dice la Trinidad, no hacen lo que dice Dios Padre. Dios Padre tiene un lineamiento, tiene una señalética para que nosotros podamos guiarnos en este camino de la vida, en este peregrinaje aquí en la tierra, según los años que vivamos, y al término de ellos, algunos ya han muerto, muchos han muerto, y otros estamos vivos. Pero cuando venga el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos, vamos a ir junto con ellos al encuentro con Jesús en las nubes. Por lo tanto, ahí hay otra enseñanza, no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Cristo toca la tierra, pisa esta tierra, pero eso será después de que haya pasado la gran tribulación y el gobierno mundial del anticristo, y después que nosotros hayamos pasado por su tribunal para ser expiados todos nuestros pecados, cualquiera que hubiesen sido aquí en esta tierra, vamos a ser purificados, santificados y perdonados por el Señor Jesús en su tribunal. Y entonces Él va a bajar con nosotros a morar aquí en la tierra, comenzando el milenio. Y después que se cumpla el tiempo con Jesús aquí en la tierra, en medio nuestro, entonces vamos a ir a el gran juicio del trono blanco de Dios. ¿Por qué trono blanco de Dios? Porque es un trono sublime, sin pecado, de paz, de tranquilidad, de regocijo. Ya no habrá nada de las lacras que hemos vivido en este mundo. Enfermedades, dolores, angustias, tribulaciones, tormentos, etcétera, etcétera, llantos, aflicciones. Nada de eso podrá entrar en el reino de Dios. Y entonces dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces aquí nosotros tenemos que determinar que cuando Jesús aparezca en las nubes es concordante con lo que escribió Pablo a la iglesia de Corinto, en la segunda carta que le manda a la iglesia de Corinto, que estaba bajo un régimen del Imperio Romano.
abusivo, corrupto, inmoral, violento, etcétera, etcétera. Y entonces dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice, según sea su obra mientras estaba en el cuerpo. Y así lo dice cuando le escriben la segunda epístola a los Corintios. Usted que tiene lápiz y papel, anote ahí, segunda de Corintios 5, verso 10. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia, es necesario que todos nosotros, usted y yo, los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, los otros se quedarán aquí. Es necesario que todos nosotros que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, vayamos a su tribunal, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso nuestra conducta de vida cristiana tiene que ser conforme a los lineamientos, a la señalética, a lo que Dios ha establecido que hagamos. Y lo primero que Él demanda es que se reconozca a su Hijo, a Jesucristo, como Señor y Salvador personal. Y por eso es tan importante que confesemos con nuestros labios mientras estamos con los ojos abiertos, porque cuando hay vida hay posibilidad. Una vez que la persona muere, se acaban las posibilidades, no hay nada que hacer. Entonces, mientras usted esté con los ojos abiertos en este mundo, usted tiene que confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal con sus labios. Sí, y ojalá que haya testigos. Entonces, también es importante que sepan, cuando Jesús hace la demanda que le seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y vayamos a todas las naciones y prediquemos el Evangelio de Jesucristo, y dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero después que hayamos bautizado a todos aquellos que creyeron en Él. Y el bautismo no salva, para que usted no se equivoque. El bautismo no salva. El bautismo es un testimonio público con todos los que están presentes ahí viendo su bautismo. Es un testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Entonces, dice que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí en el tribunal de Cristo van a ser perdonados todos los pecados de los cuales usted no se ha dado cuenta, y yo tampoco, porque muchas veces pecamos de omisión, es decir, pasamos por alto ciertas cosas, o de comisión, hacemos cosas que nos han encomendado que son pecaminosas, y entonces todo eso Dios lo va a juzgar en el tribunal de Cristo con su Hijo, Jesucristo. Y después que seamos juzgados ahí, esto es como la corte de apelaciones aquí en la tierra, ahí podemos decir, pero Señor, me arrepiento, Jesús, de haber cometido tantos pecados y de haber hecho esto, lo otro, aquí y acullá. Entonces Él dirá, ya, pero está bien, Eleodoro, no te preocupes, estás perdonado. Oh, bendito será ese día, mi hermano, cuando estemos, y hermana, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Y usted, amigo y amiga, que todavía no ha hecho esa decisión, porque todo lo que hacemos aquí en la tierra es urgente, pero lo importante es confesar a Cristo como Señor
y Salvador personal. Si usted no lo ha hecho, esta mañana tiene la gran bendición y la gran oportunidad de hacerlo. Entonces, ahí en el tribunal de Cristo, después que hayamos sido perdonados, vamos a bajar con Jesús. Primero vamos a ir a las bodas con el Cordero, las bodas del Cordero, porque después de que todos hayamos sido presentados ante su tribunal y hemos sido perdonados, el Señor mismo, Jesús, preparará la cena para usted y para mí en una gran mesa donde todos vamos a estar presentes con Jesús en medio nuestro. Y entonces ahí vamos a quedar preparados para después de el milenio ir al único y final juicio del trono blanco de Dios. Y usted ya no irá solo. Ahora ve que vamos con abogados. Los imputados no pueden hablar. Lo mismo va a pasar ahí. Dios le va a preguntar a Jesús, ¿quiénes son estos de tu derecha? Entonces Jesús le dirá, papá, estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, me reconocieron como Señor y Salvador de sus vidas. Ah, venid benditos, dice, a gozar de las moradas eternas. Entonces vamos a pasar ahí. Porque dice que el apóstol Juan, que recibió la visión en la isla de Patmos cuando estaba exiliado por causa de su fe, escribió en la primera epístola, capítulo 2, verso 1, para que anote ahí al margen, capítulo 2 de Primera de Juan, verso 1, dice que si alguno hubiere cometido pecado, es decir, todos nosotros, por el hecho de estar pisando esta tierra, somos pecadores, aunque hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador personal, por el hecho de pisar esta tierra y movernos aquí en esta parte de su creación, que es una tierra de pecado, vamos a seguir siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos. Entonces, por eso dice ahí en Primera de Juan 2, 1, dice, hijitos míos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él pisó esta tierra, pero nunca pecó. Aún cuando estaba en la cruz, Él estaba orando por sus verdugos y le decía, papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito el Señor, es puro amor. Él es pura bendición nada más. Así que, amigo y amiga, usted que está ahí en la intimidad de su hogar, le sugiero que de corazón usted pueda repetir conmigo la siguiente oración para que pueda cambiar de estado, de muerte a vida, de perdición a salvación, de tinieblas a luz. ¿Quiere eso para usted? Pues cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, gracias porque esta mañana su palabra me ha revelado que soy un pecador o pecadora, pero en este momento me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre y nunca más se acuerde de ellos. Ahora, Señor, le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida, me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén
y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga en el arrebatamiento, usted, como todos nosotros, será de la partida. Nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. ¿A dónde se fue aquella hermosa sonrisa que hacía ver tu rostro brillar? Sería capaz de llevarte a la luna para verte sonreír. Dime qué tengo que hacer para que olvides lo que te hace llorar. Toma mi mano y camina conmigo, te prometo ser feliz. No woman, don't cry, come just smile. Everything's gonna be alright for you. No llores más, vuelve a reír. Vendrá un día mejor para ti. No woman, don't cry, come just smile. Everything's gonna be alright for you. No llores más, vuelve a reír. Vendrá un día mejor para ti. Woman, veo tu cara y tu cara no miente. Más ten presente que siempre contarás conmigo. Woman, quiero sanar ese dolor que sientes y que no olvides que siempre yo estaré contigo. Woman, yo reconozco tu fragilidad, por eso quiero estar contigo en tu debilidad. Woman, cambio tu angustia por tranquilidad, cambio tu llanto por felicidad. Y en mi corazón hay una fuente de amor para que te laves esa cara de tristeza. Levántate y vuelve a sonreír para que todos vean tu sin igual belleza. Abre tus alas y vuela bien alto. Olvida lo pasado y remóntate a las alturas. Te ofrezco mi soporte en medio de este quebranto. Te llevaré a donde estarás segura. No woman, don't cry, come just smile. Everything's gonna be alright for you. No llores más, vuelve a reír. Vendrá un día mejor para ti. No woman, don't cry, come just smile. Everything's gonna be alright for you. No llores más, vuelve a reír. Vendrá un día mejor para ti. El tamaño de mi amor por ti es mucho más grande que la herida que en ti sigue sangrando. La fuerza de mi amor por ti es mucho más fuerte que ese dolor que te sigue atormentando. Déjame abrazarte, déjame ayudarte. Confío que de esta vas a levantarte. Déjame demostrarte lo especial que eres, para que veas cuando ríes cuán hermosa eres. Toma mi mano, no tengas miedo. Caminaremos hacia tu destino sin prisa. Alza tus ojos y mira hacia los cielos. Deja que Dios despierte tu sonrisa, tu sonrisa. ¿A dónde se fue aquella hermosa sonrisa que hacía ver tu rostro brillar? Sería capaz de llevarte a la luna para verte sonreír. Dime qué tengo que hacer para que olvides lo que te hace llorar. Toma mi mano y camina conmigo, te prometo ser feliz. No woman, don't cry, come just smile. Everything's gonna be alright for you. No llores más, vuelve a reír. Vendrá un día mejor para ti. No woman, don't cry, come just smile. Everything's gonna be alright for you. No llores más, vuelve a reír. Vendrá un día mejor para ti. Oh man, dedicado a todas las mujeres del mundo. No woman, ha redimido man. Y esto es OPR, Operación PR, edición especial. Ay. ¿A dónde se fue aquella hermosa sonrisa que hacía ver tu rostro brillar? Sería capaz de llevarte a la luna para verte sonreír.